¿Crees que una hostia consagrada, esa pequeña partícula de pan, pueda sangrar de verdad? ¿Y si te dijera que esto no es una historia simbólica, sino un hecho documentado desde hace casi 800 años? Una mujer desesperada, un pecado grave, un cofre cerrado. Y de repente lo imposible sucede, la luz irradia, la sangre fluye y el cielo entero se manifiesta en un pueblo olvidado de Portugal. Prepárate para conocer el milagro eucarístico de Santarém, pero ten en cuenta una cosa. Después de escuchar esta historia, nunca volverás a mirar la Eucaristía de la misma manera. Comenzamos. Capítulo 1. El dolor de un corazón traicionado. Portugal, mediados del siglo XIII. Europa aún vivía el fervor de las cruzadas, la expansión de las órdenes religiosas y el surgimiento de las primeras universidades. Pero, lejos de los grandes acontecimientos del continente, había un pequeño pueblo portugués, Santarém, donde la vida transcurría con la simplicidad típica de una sociedad profundamente agraria y católica. Allí, entre calles de piedra y casas modestas con techos de barro, la rutina estaba marcada por el repique de la iglesia, las cosechas estacionales y las confesiones semanales. En ese pueblo habitaba una mujer cuyo nombre se perdió en el tiempo. Los documentos históricos no registran su identidad. Y tal vez eso sea providencial, pues su drama podría haber sido el de cualquiera. Una mujer común, de fe simple, rodeada de paredes frías y un corazón cada vez más inquieto. Estaba casada, como dictaba la tradición, con un hombre de reputación respetable, pero el amor que un día los unió parecía ahora distante, casi muerto. El marido se había vuelto frío, ausente, indiferente. Peor aún, los rumores por el pueblo murmuraban sobre otra mujer, una presencia oscura que se insinuaba entre los silencios del hogar. Era una época en que el divorcio era impensable y la mujer, vista como pilar del hogar, era llamada a soportar, con resignación cristiana, incluso los mayores dolores. Pero dentro de ella había un clamor, una súplica desesperada por recuperar el amor perdido. En lugar de confianza y afecto, se había instalado un vacío profundo, una herida invisible que sangraba en silencio. Cuántas noches lloró sola, sin siquiera tener el valor de contárselo a sus amigas más cercanas. Cuántas veces se arrodilló ante una imagen de Nuestra Señora, pidiendo por un milagro, por una transformación. Pero la ausencia de respuesta, o la aparente demora de Dios, la llevó por un camino sombrío. Cuando la fe se fragiliza y el sufrimiento se extiende, el demonio suele susurrar soluciones rápidas, atajos tentadores. Y fue en ese estado de vulnerabilidad que ella escuchó, quizás a través de una vecina más supersticiosa o de una mujer mayor del pueblo, sobre una mujer que sabía de las cosas, alguien capaz de hacer trabajos fuertes. La fama de esa bruja corría por los alrededores. Muchos decían que ella tenía ojos que veían más allá, que hablaba con los espíritus, que conocía fórmulas para traer de vuelta a los maridos. En un impulso, la mujer fue a buscarla. La bruja era una figura esbelta, de ojos penetrantes y voz grave. Recibió a la mujer en su casa llena de hierbas secas, velas encendidas y objetos extraños. Después de escucharla atentamente, dijo, sin rodeos: «Tráeme una hostia consagrada. Es la única forma de hacer un hechizo que realmente funcione. Si la traes, él volverá a ti. No solo volverá, volverá enamorado». En ese momento se estaba librando una batalla espiritual. De un lado, la fe en Dios, que invita a confiar incluso en el sufrimiento. Del otro, la tentación de manipular lo sagrado para satisfacer un deseo humano. Su corazón dudó. Durante años había escuchado los sermones del párroco diciendo que la Eucaristía era el propio cuerpo de Cristo. Sabía que ese pequeño pan blanco era, en realidad, algo infinitamente mayor.
Pero el desespero es terreno fértil para el error. Y el dolor de un corazón traicionado, cuando no es acogido con fe, puede convertirse en instrumento del maligno. La semana siguiente fue a la misa dominical. Se sentó en los últimos bancos, el velo cubriendo su rostro, como era costumbre. El interior de la iglesia de Santo Esteban era modesto, con imágenes simples y un altar de piedra, pero allí se realizaba, domingo tras domingo, el mayor de todos los misterios: la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó el momento de la comunión, se acercó. El sacerdote, sin imaginar lo que sucedía, dijo: «El cuerpo de Cristo». «Amén», respondió ella mecánicamente, con la voz casi quebrada. Recibió la hostia en sus manos. Por un instante dudó, pero vencida por la ansiedad y la promesa hecha por la hechicera, no la consumió. En su lugar, discretamente, envolvió la hostia en un pañuelo de lino que traía entre los velos que cubrían su cabeza. Regresó al banco, con el corazón acelerado y la culpa ardiendo como brasa en el pecho. Salió rápidamente de la iglesia, evitando miradas. El sol afuera parecía más fuerte de lo normal, como si el cielo entero la estuviera observando. Caminó rápidamente por las calles de piedra hasta su casa, donde, temblorosa, subió a su habitación y, como le habían indicado, guardó la hostia dentro de un pequeño cofre de madera tallada. Era un objeto simple, pero con una cerradura segura. Allí, en ese espacio oscuro, creía que tendría control sobre lo sagrado, que podría encerrar a Dios dentro de una caja y usarlo para sus propios fines. Poco sabía ella que, al intentar usar el cuerpo de Cristo como instrumento de hechicería, estaba tocando un misterio que no puede ser manipulado, solo adorado. En ese instante, el cielo entero se conmovió. Los ángeles callaron sus voces, y el corazón de Jesús, traspasado por una nueva lanza, sangró nuevamente, no por odio, sino por amor. Un amor que se expresaría de forma extraordinaria en las horas siguientes, no con condena, sino con un signo de misericordia que cambiaría la historia de ese pueblo para siempre. Capítulo 2. El robo de lo sagrado. La tarde cayó sobre Santarém con el silencio que solo los pequeños pueblos conocen. La brisa soplaba entre los olivos, y las campanas de la iglesia de Santo Esteban habían dejado de sonar hacía horas. Pero dentro de una casa modesta, una presencia invisible hacía que el aire se volviera denso, como si la propia tierra, en su silencio ancestral, supiera del pecado que allí se había cometido. En esa casa, sobre un cofre de madera oscura, reposaba la hostia consagrada. Estaba allí, no como símbolo, no como recuerdo, sino como el propio Cristo, vivo y real, oculto bajo las apariencias del pan, como enseña la fe de la Iglesia desde los primeros siglos. Y sin embargo, aquel que se hizo alimento por amor estaba ahora encerrado, como un prisionero, en un espacio sombrío y profanado. La mujer que había cometido el sacrilegio permanecía inquieta. Caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas y los pensamientos en torbellino. Había obedecido a la bruja, creyendo que tomaba el control de su situación, pensando que el hechizo daría resultados. Pero, en el fondo del alma, sentía algo diferente. Un malestar creciente, una angustia que ninguna palabra podría describir. No conseguía dormir. Y fue entonces, en medio de la noche, que ocurrió. Un sonido sutil, como si algo vibrara suavemente dentro del cofre, rompió el silencio de la habitación. Se levantó. Pensó que era imaginación, pero entonces vio, por entre las rendijas de la tapa de madera, una luz dorada, intensa, sobrenatural, comenzó a brillar. Era como si el propio sol estuviera encerrado allí dentro. Una luz viva, pulsante, no como la de una vela, sino como la de algo que tenía conciencia, presencia, propósito. Y de ella venía un calor suave, penetrante,
que no quemaba la piel, pero tocaba el alma. La mujer retrocedió, asustada. Sus ojos se abrieron de par en par. La luz atravesaba el cofre y se proyectaba por las paredes, como si quisiera salir, como si clamara por libertad. Y entonces, algo aún más aterrador. Desde el interior del cofre comenzó a escurrir un líquido rojo, espeso, vivo. Era sangre, una sangre que no cesaba, que manchaba la madera, que goteaba en el suelo de piedra fría con un sonido ligero pero cargado de eternidad. Ella gritó, un grito ahogado, involuntario, como el de quien es sorprendido por algo imposible de negar. Aquello no era una metáfora, no era un símbolo, era real. Ella había encerrado a Jesús dentro de un cofre, y él sangraba. No como un castigo divino, sino como expresión del mismo amor que lo llevó a la cruz. Ante ese prodigio, la mujer cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron con fuerza. La vergüenza, el dolor, el arrepentimiento, todo explotó de una vez en su corazón. Y en ese instante, tal vez por primera vez en mucho tiempo, comprendió. Comprendió lo que era la Eucaristía. Comprendió la gravedad de su acto, y comprendió, sobre todo, que esa sangre era por ella. Las horas siguientes fueron un clamor interno. No sabía qué hacer. La presencia divina la envolvía como una neblina densa. El tiempo parecía suspendido, y hasta el pecado, que hasta entonces parecía justificable en nombre del amor conyugal, ahora se revelaba en su verdadera fealdad. Al salir el día, no resistió más. Se vistió con prisa, bajó las escaleras y corrió por las calles aún húmedas de la madrugada hasta la iglesia de Santo Esteban. La gente aún dormía, solo el viejo párroco, hombre de cabellos blancos y voz pausada, ya se había levantado para preparar el altar. Cuando la vio entrar, notó algo diferente. La mujer estaba pálida, con el velo desaliñado, los ojos hinchados de llorar. No dijo nada. Simplemente cayó de rodillas ante él y entre sollozos reveló todo. Desde la ida a la bruja hasta el momento en que el cofre se iluminó y sangró. El sacerdote, en silencio, escuchó todo. No la interrumpió, no la reprendió, solo la escuchó con atención, y sus ojos, aunque severos, rebosaban misericordia. Al terminar el relato, la mujer cayó postrada en el suelo de la sacristía pidiendo perdón. Fue entonces que el padre, con la calma de los hombres que han vivido décadas entre el altar y el confesionario, se levantó y dijo: «El Señor permitió esto, hija mía, no para tu condenación, sino para que todos crean. Vamos a tu casa. Es hora de reparar lo que fue profanado». Juntos, los dos salieron de la iglesia, acompañados por algunos fieles que, alertados por el movimiento, comenzaron a seguirlos en silencio. A medida que pasaban por las calles, la gente salía por las ventanas y puertas, curiosa por la escena. Y en poco tiempo se formó una pequeña procesión informal conducida no por cantos, sino por el silencio reverente de quienes intuían que algo divino estaba ocurriendo. Al llegar a la casa, el sacerdote pidió que todos esperaran afuera. Solo él y la mujer entraron. Subieron al cuarto. El padre se acercó al cofre, ya marcado por la sangre y envuelto por una luz débil, pero aún visible. Se arrodilló, hizo la señal de la cruz y con las manos temblorosas abrió la tapa. Allí, envuelta en lino, estaba la hostia, viva, palpitante, ensangrentada. Él cayó en lágrimas, se arrodilló profundamente y permaneció allí durante largos minutos, adorando en silencio a aquel que, una vez más, se dejaba herir por amor. Luego, con inmensa delicadeza, envolvió la hostia en un corporal litúrgico y la depositó dentro de un cáliz cubierto, como manda la tradición. Salió de la casa con pasos lentos, como si llevara un tesoro precioso, y de hecho llevaba. La gente, al verlo salir con el cáliz cubierto, entendió.
y muchos comenzaron a llorar. Otros cayeron de rodillas. El sonido de oraciones espontáneas resonó por las calles, y ese momento se convirtió para Santarém en el marco de una nueva era espiritual. El cuerpo de Cristo, robado por desesperación, se había manifestado con poder, no para castigar, sino para curar, no para acusar, sino para convertir. Y así comenzó la segunda fase del milagro, la reparación pública, la veneración solemne y la consagración definitiva de aquella pequeña villa portuguesa como lugar elegido por Dios para recordar al mundo que la Eucaristía es viva, real y profundamente santa. Capítulo 3. La luz que no se apaga. La tarde dio paso a un crepúsculo dorado en Santarém, y por todo el pueblo resonaba el murmullo de una única verdad. Algo divino había sucedido. La hostia consagrada, retirada de forma sacrílega, había sangrado dentro de un cofre, revelándose no como símbolo, sino como carne viva. Y ahora, protegida por manos sacerdotales y cubierta por velos litúrgicos, reposaba en el altar de la iglesia de Santo Esteban, el mismo altar donde había sido consagrada. Pero eso sería solo el comienzo. El padre, hombre piadoso y experimentado, sabía que algo de esa magnitud no podía ser tratado solo como una curiosidad o un escándalo local. La luz que irradiaba de la hostia era un mensaje del cielo. Y el cielo, cuando habla, no lo hace en susurros. Esa misma noche decidió pasar la madrugada en adoración. Se arrodilló frente al altar, a pocos pasos del cáliz que ahora guardaba el cuerpo del Señor, visiblemente marcado por sangre. Los bancos estaban vacíos, pero el templo parecía repleto. Había un silencio sobrenatural, casi espeso, como si las paredes de la iglesia se hubieran convertido en piel del propio cuerpo de Cristo. Allí, entre los vitrales oscurecidos y el tintineo ocasional de las velas, el sacerdote rezaba con lágrimas en los ojos, y cuanto más contemplaba, más se daba cuenta de que algo extraordinario continuaba sucediendo. La hostia seguía emitiendo una luz suave, pero perceptible, un brillo no natural, inexplicable, no fabricado. No era un reflejo, era una presencia. Al amanecer, las campanas sonaron con más intensidad que de costumbre, y el pueblo, sediento de entender, llenó la iglesia antes de la primera misa. Lo que vieron los dejó sin palabras. El altar estaba decorado con flores y en el centro, protegido por un velo translúcido, había un pequeño cáliz de plata. No se permitía a nadie acercarse, solo al padre y a los acólitos, pero incluso a la distancia, muchos afirmaron sentir una presencia profunda. Algunos se arrodillaron y permanecieron en silencio durante horas. Otros lloraban, sin saber explicar por qué. La noticia se esparció rápidamente y pronto llegaron fieles de aldeas vecinas, curiosos y devotos. Era como si un imán espiritual se hubiera formado allí, atrayendo los corazones más sensibles al misterio. Y lo que encontraban no era una reliquia inerte, sino una manifestación viva del amor eucarístico de Cristo, que había decidido rasgar el velo de la apariencia y mostrarse en su esencia más cruda, carne que sangra, luz que no se apaga. El párroco, consciente de la responsabilidad, notificó inmediatamente al obispo de Lisboa. Se organizó una comitiva eclesiástica con prudencia. Sacerdotes, teólogos y hasta algunos médicos fueron enviados para atestiguar, analizar, documentar. Todo se hizo con el rigor de la Iglesia, que siempre camina con la fe y la razón entrelazadas. Y no hubo dudas, el fenómeno era auténtico. La hostia continuaba con trazos de carne y sangre humana visibles y emitía una luz que ninguno de los especialistas podía explicar. Uno de los médicos, incrédulo hasta entonces, habría dicho en voz baja tras el análisis: «Si esto no es un milagro, entonces ya no sé qué es la realidad». Y aquí está el detalle más conmovedor. La luz nunca cesó.
incluso cuando fue colocada en un relicario más digno, incluso después de días y semanas, incluso encerrada dentro del tabernáculo, la luz continuaba visible a los ojos de quienes se acercaban con fe. No era una luz física común, era una luz que tocaba el alma, y muchos la describían no en términos técnicos, sino con lágrimas. Era como ser mirado por Jesús, incluso sin verlo con los ojos. Ante tantos signos, el obispo autorizó la veneración pública de la hostia milagrosa. La iglesia de Santo Esteban fue reestructurada para recibir peregrinos, y la capilla donde se guardaba la reliquia ganó un altar propio. La fe del pueblo fue reavivada. Misas comenzaron a celebrarse con más fervor. Las confesiones aumentaron, matrimonios deshechos fueron restaurados. Y sobre todo, la adoración eucarística, antes tímida y rara, pasó a ser el alma de la vida cristiana en Santarém. Pero los milagros no cesaron con la exposición del signo. Al contrario, diversos testimonios surgieron. Personas con enfermedades incurables dijeron haber sido curadas tras pasar algunas horas frente al relicario. Jóvenes que habían abandonado la fe regresaron a los sacramentos. Y muchos, incluso sin pedir milagros físicos, afirmaban haber recibido inmensas gracias interiores. Paz de espíritu, claridad en las decisiones, curación de traumas emocionales profundos. Era como si la luz que salía de la hostia penetrara los corazones e iluminara lo que estaba oscurecido por dentro. Y aún hoy, siglos después, hay relatos similares. La hostia, incluso ya reseca y conservada, permanece con apariencia de carne. Los científicos modernos, que la examinaron en tiempos más recientes, se sorprendieron al constatar que la sustancia de la reliquia posee estructura de tejido cardíaco humano, como en los milagros eucarísticos del anciano Siena y Buenos Aires. Y lo más impresionante, se trata de músculo cardíaco en estado de agonía, como el de un corazón que está muriendo, como el de Cristo en la cruz. ¿Cómo puede un pedazo de pan, consagrado hace tantos siglos, resistir sin descomponerse, sin desintegrarse, sin corromperse con el tiempo y aún mantener sus características vivas? No puede. Humanamente es imposible. Pero para Dios, que quiso dar al pueblo portugués este signo de amor y advertencia, nada es imposible. Santarém se convirtió así en uno de los mayores testigos del misterio eucarístico en el mundo. No por casualidad, la iglesia allí fue renombrada como Iglesia del Santísimo Milagro, y quien pasa por sus puertas no encuentra solo una reliquia, sino una llamada, una invitación a la adoración. Un recordatorio constante de que la Eucaristía es el centro de la fe católica, no una idea, sino una persona, no una representación, sino la propia presencia real del Cristo resucitado. La luz que no se apaga en Santarém es la misma que brilla discretamente en cada sagrario del mundo. Solo que allí, por voluntad divina, ella se dejó ver, tocar, adorar, para que, incluso en los tiempos de mayor incredulidad, nadie pudiera decir, no sabíamos. Capítulo 4. La prueba de la Iglesia y la celebración de la fe. La Iglesia siempre ha caminado con prudencia ante lo sobrenatural. Desde los primeros siglos, cuando los apóstoles discernían los dones del Espíritu entre los fieles, la Madre Iglesia aprendió a equilibrar fe y razón, piedad e investigación. Así también fue en Santarém. Ante el milagro que se desarrollaba ante los ojos de todos, la hostia que sangraba, brillaba y tocaba los corazones, la prudencia pastoral no se perdió en el éxtasis devocional. El párroco, profundamente emocionado, sabía que no bastaba simplemente creer. Era necesario confirmar, investigar, obedecer a la jerarquía, y fue exactamente lo que hizo.
notificó al obispo diocesano en Lisboa, quien, ante la gravedad y la posibilidad de una señal auténtica de Dios, organizó una comitiva de clérigos, teólogos y médicos para evaluar lo ocurrido con imparcialidad, reverencia y método. La llegada de los representantes de la curia episcopal al pueblo causó conmoción. Para el pueblo simple, eso era la confirmación de que el cielo había realmente visitado Santarém. Para los más escépticos, era la esperanza de que el evento fuera esclarecido, tal vez incluso desenmascarado. Para los hombres de la Iglesia, sin embargo, era un momento de discernimiento espiritual, una oportunidad para dejar a Dios hablar con libertad, pero dentro del orden de la fe. Los primeros días fueron de silencio y observación. La hostia fue examinada con todos los cuidados. Fue colocada en un recipiente adecuado, aislada, protegida de la humedad, luz directa y cualquier condición que pudiera provocar descomposición natural. Y aún con el paso del tiempo, días, semanas, no se corrompió. Al contrario, el aspecto de carne viva, impregnada de sangre, permaneció inalterado. Y como ya se ha descrito, irradiaba luz. Los médicos llamados a la análisis afirmaron que no había explicación científica para lo que veían. Una hostia hecha de harina y agua debería disolverse, enmohecerse, oscurecerse, pero allí, ante ellos, permanecía viva, íntegra, inmaculada. Era como si estuviera siendo sostenida por algo invisible. El informe de la comisión fue elaborado con minuciosidad, y en él constaba no solo el parecer médico, sino el testimonio del párroco, de los fieles y hasta de la mujer que, arrepentida, reafirmaba en cada declaración su culpa y el prodigio que había presenciado con sus propios ojos. El obispo, tras reunir toda la información, no tuvo dudas. El milagro era auténtico, pero, como es propio de la Iglesia, no se trataba solo de celebrar lo extraordinario. Era preciso purificar, reparar y educar al pueblo sobre el verdadero significado de esa señal. Y así comenzó un proceso de reparación pública, algo profundamente arraigado en la espiritualidad católica. Cuando lo sagrado es profanado, aunque Dios manifieste su misericordia de manera milagrosa, la comunidad debe, en humildad, reconocer su fragilidad, pedir perdón y restituir el honor debido al Señor. Todo el pueblo se movilizó. Se organizaron procesiones penitenciales. La gente caminaba por las calles de piedra en silencio, rezando el rosario, cantando himnos antiguos en latín y portugués arcaico, portando antorchas y velas. Las madres llevaban a sus hijos a los pies del altar para consagrar sus vidas al Santísimo. Los hombres se quitaban los sombreros al pasar frente a la iglesia y hasta los que antes eran tibios en la fe comenzaron a confesarse con frecuencia, a comulgar con reverencia, a guardar el silencio sagrado dentro del templo. Un nuevo espíritu flotaba sobre Santarém, el espíritu de la adoración. La iglesia de Santo Esteban, pequeña, simple, con sus altares de madera y paredes de piedra, se convirtió en centro de peregrinación. Gente de todo el reino de Portugal comenzó a visitar el lugar. Y con esto, la diócesis decidió hacer que el milagro no solo fuera conocido, sino venerado institucionalmente. El obispo ordenó que se confeccionara un relicario digno para guardar la hostia. Eligieron un modelo en forma de ostensorio, con base de oro y cristal transparente, que permitiría al pueblo ver, adorar y maravillarse con el cuerpo del Señor. Este relicario fue colocado en la capilla lateral del altar mayor, en posición destacada, con cortinas de terciopelo rojo que solo se abrían en ocasiones solemnes. La primera exposición pública de la reliquia fue un momento de profunda emoción. La iglesia estaba llena. Sacerdotes de varias regiones vinieron a concelebrar, y durante la homilía el obispo alzó la voz con lágrimas en los ojos y dijo:
Lo que ocurrió en Santarém es un llamado para todos nosotros. El Señor nos recuerda de forma visible lo que creemos invisiblemente, que Él está presente real y sustancialmente en la Eucaristía. Que cada misa, cada comunión, cada genuflexión ante el altar no es un rito vacío, sino un encuentro con el Cristo vivo. Y Él lloró aquí, sangró aquí, porque nosotros lo olvidamos. Estas palabras marcaron al pueblo, no como una reprimenda, sino como un despertar. Porque de hecho, incluso en un pueblo católico, rodeado de iglesias y procesiones, el milagro reveló una verdad desconcertante. Muchos se habían habituado a la presencia de Jesús, como quien convive con un tesoro y se olvida de su preciosidad. Y fue preciso que la hostia sangrara, que brillara, que saliera del tabernáculo, para que volvieran a ver lo que siempre estuvo allí. A partir de entonces, Santarém se convirtió en un centro eucarístico. Las adoraciones nocturnas se volvieron regulares. Los jóvenes se organizaban en turnos para vigilar ante el Santísimo, y se fundó una cofradía del Santísimo Milagro, con el objetivo de custodiar la reliquia y promover retiros, estudios y devociones orientadas a la Eucaristía. El Papa de la época fue informado y envió bendiciones e indulgencias a los peregrinos que visitaran el lugar con fe. Vocaciones despertadas, dudas disueltas por la luz que salía de ese pequeño fragmento de pan consagrado. Porque allí, en la carne sangrante de la hostia, Dios no gritaba con ira, sino que susurraba con ternura: «Yo estoy aquí, siempre he estado, y estaré hasta el fin de los tiempos». Capítulo 5. El milagro a través de los siglos. El tiempo pasa, imperios surgen y caen, los hombres construyen monumentos, libran guerras, descubren continentes. Pero a lo largo de los siglos hay realidades que no se corrompen ni envejecen, porque no pertenecen solo al tiempo, sino a lo eterno. Y el milagro eucarístico de Santarém es una de esas realidades. Desde aquella mañana de 1247, cuando la hostia sangrante fue llevada en procesión silenciosa de vuelta al altar de donde había sido robada, hasta los días actuales, han pasado más de 770 años, más de 25 generaciones. Concreto, tangible. La misma hostia consagrada y profanada en el siglo XIII aún hoy está allí, guardada con amor, venerada con reverencia, estudiada con asombro. La iglesia de Santo Esteban, donde todo sucedió, pasó a ser llamada Iglesia del Santísimo Milagro. Ha sido reformada, ampliada, preservada con el cuidado de quien sabe que allí reposa una señal dada por Dios. Miles de sacerdotes, obispos, reyes, pobres, niños, pecadores y santos han pasado por esa capilla. Y frente a esa misma reliquia, el mismo misterio continuó pulsando. Cristo vivo, presente, real. Y aquí está uno de los rasgos más impresionantes de este milagro. No ha desaparecido, no se ha desvanecido en el tiempo como un recuerdo vago, ni se ha apagado como tantas historias antiguas que se han convertido en leyendas. Ha permanecido, visible. En su interior, una escalera estrecha lleva a una pequeña capilla barroca, discreta, silenciosa, pero que parece contener en sí toda la fuerza del cielo. En el centro de la capilla, en un altar dorado de trazos clásicos, reposa el relicario de cristal y oro donde se conserva la hostia milagrosa. No es un pedazo de pan reseco y olvidado, es un fragmento de carne, impregnado de sangre, aún intacto. Médicos modernos, a pedido de la Santa Sede, realizaron análisis en momentos distintos de la historia, y los resultados son siempre los mismos. Se trata de tejido cardíaco humano, con rasgos de sufrimiento agudo, como el de un corazón en agonía, y una vez más, sin ningún rasgo de corrupción, ni hongos, ni descomposición, ni deterioración natural. ¿Cómo puede esto ser posible? Humanamente no lo es milagro,
pero no un milagro para impresionar, un milagro para recordar, porque el milagro de Santarém no está aislado. Forma parte de un mosaico eucarístico que Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia, va pintando para nosotros, generación tras generación. Es hermano del milagro del anciano en Italia, donde la hostia se convirtió en carne ante la mirada atónita de un sacerdote en duda. Es pariente del milagro de Buenos Aires, más reciente, examinado con tecnología de punta, confirmado como carne viva. En todos ellos, el mismo mensaje. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Yo estoy aquí. Pero en Santarém hay un detalle que resuena con especial fuerza espiritual. El milagro comenzó con el pecado. No fue durante una liturgia solemne ni en medio de una asamblea fervorosa. Comenzó en la sombra de la traición, en el dolor de una mujer perdida, en la profanación de un corazón desesperado. Y es exactamente ahí donde reside su belleza más conmovedora. Dios transformó el sacrilegio en salvación. No destruyó a aquella mujer, no castigó al pueblo, no hizo caer fuego del cielo, lloró, sangró y sangrando iluminó al mundo, porque así es como Dios actúa. Él entra en nuestros errores para sanarnos. Él transforma nuestro pecado cuando hay arrepentimiento en ocasión de gracia. La hostia sangró no para asustarnos, sino para conmovernos, para romper la frialdad de nuestra rutina eucarística y recordarnos que allí está verdaderamente el corazón de un Dios que se entrega todos los días en silencio por nosotros. A lo largo de los siglos, este signo generó frutos abundantes. Fieles que llegaron a la capilla con dudas y salieron convertidos. Sacerdotes que redescubrieron la dignidad del altar al ver con sus propios ojos aquello que celebran todos los días. Jóvenes que allí oyeron el llamado a la vida religiosa. Parejas que frente a la reliquia decidieron perdonarse y recomenzar. Y el milagro de Santarém pasó a formar parte del alma de Portugal. Fue recordado por reyes, citado en documentos pontificios, venerado por peregrinos que a lo largo de los caminos de Fátima hacían un desvío hasta la pequeña iglesia para adorarlo. Muchos papas enviaron bendiciones especiales al lugar. Y en tiempos recientes, con la creciente secularización de Europa, el milagro ganó nuevo aliento como testimonio contra el escepticismo. Es como si el Señor dijera una vez más, incluso si el mundo se olvida, incluso si me abandonan, yo permanezco. Y si es necesario, volveré a sangrar para tocar sus corazones. Aún hoy, los fieles que visitan Santarém pueden ver el relicario con la hostia milagrosa. La luz visible que antes brillaba a los ojos, ahora brilla en otra dimensión, en lo íntimo de cada alma que se arrodilla allí. Y hay relatos continuos de conversiones, curas y gracias derramadas. Porque, aunque el milagro ocurrió en el siglo XIII, no ha terminado. Continúa, en cada comunión recibida con fe, en cada adoración silenciosa, en cada corazón que vuelve a creer. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza del milagro de Santarém. La Eucaristía es el milagro continuo, lo extraordinario que se ha vuelto ordinario, lo infinito que se esconde en cada misa, esperando corazones humildes para ser acogido. Porque no hay diferencia sustancial entre aquella hostia sangrante de Santarém y la que el sacerdote eleva en cada altar del mundo. Ambas son el mismo Cristo, el mismo Cordero, el mismo amor. En una, Él se mostró con evidencia, en la otra, permanece oculto, pero no menos presente. Santarém es, por lo tanto, un recordatorio, un llamado silencioso, un eco del Calvario que resuena a lo largo de los siglos diciendo, esto es mi cuerpo dado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre derramada por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
Y quien tenga oídos, que oiga.